La inclusión laboral, qué duda cabe, es un tema que nos mueve como sociedad y que hoy, quizás como nunca en este proceso histórico que estamos viviendo como sociedad, nos invita a entender que el mundo público y privado, la sociedad civil, todos podemos ser parte de este proceso. En este episodio de A tu día le falta Pepe, hablaremos de esto, de inclusión laboral y de cómo lograr que las personas con discapacidad puedan alcanzar la felicidad mediante un trabajo. Y para esto contamos con tres exponentes en diferentes áreas de la diversidad y la inclusión. ¿Cómo estás, Paola Ortega? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Contarles que Paola Ortega es la directora de la Expo Inclusión, quizás la feria laboral más grande de Chile. ¿Cómo estás, Gustavo Serrano de Fundalur? Hola José Ignacio, muy bien, gracias por la invitación, aquí estamos, Contarle a la a gente, disposición. claro que sí, contarle a la gente que Gustavo promueve la capacitación laboral y también la movilidad de las personas con discapacidad visual a través de la primera entidad de pedagogías en Chile, ¿verdad? Y también contamos con el mundo privado a través de Bárbara Rumer de Sokimich. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola José Ignacio, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá en este panel de expertos en todo el tema de discapacidad. Claro que sí, de diversidad, discapacidad e Diversidad. inclusión. Y para partir, les lanzo a la mesa. Hace poco acabamos de aprobar, ¿no? ¿Cierto? Se acaba de ver un cambio en la ley de inclusión laboral donde pasaremos del 1 al 2%, pero si buscamos ejemplos exitosos de personas incluidas laboralmente, pareciera ser que no hay mucho. No hemos cumplido bien con el 1. ¿Por qué lo haríamos con el 2, Paula? Bueno, yo creo que sí se ha avanzado. O sea, no podemos desconocer que desde el 2018 a la fecha hemos avanzado enormemente. Las cifras de la DT indican que de 20.000 personas contratadas, hoy día estamos en 80.000. Nos encantaría que fuesen muchas más, ¿cierto? Y que esto fuese mucho más rápido de lo que se ha logrado. Sin embargo, es un avance que tiene que seguir aumentando y contagiando al resto de la sociedad. Y en eso estamos y yo creo que es parte fundamental la visibilización tanto de la inclusión como de las opciones que tienen las personas con discapacidad hoy en día y dentro de eso una de los leitmotiv de Expo Inclusión es ese, así que creemos que esta nueva ley viene a aportar en esto también, le da nuevamente visibilización, aunque todavía no aumenta el cupo al 2%, sino que eso es una de las aspiraciones que tiene el espíritu de esta ley, pero vamos para allá, estos también son hitos que se van quemando en el tiempo y que a la vez hacen que tengamos más opciones y tengamos una mirada de ir aumentando, mejorando, contratando, realizando todos los ajustes necesarios, así que yo creo que va sumando cada uno de los cambios que se generan. Bárbara, y en ese sentido, la minería pareciera ser que va un paso adelante, contrario a lo que se pudiera pensar, que uno diría que es trabajo pesado, donde es complejo, por ejemplo, la presencia de lo femenino, y sin embargo, ustedes ahí en Sokimich tienen gran captación de mujeres y también están en proceso de inclusión. Efectivamente, nosotros tenemos todo un desafío con bastantes metas bien llevaderas en el fondo, porque yo creo que la inclusión no es tan solo ingresar personas por ingresar, sino que tiene que ser un ingreso de personas, tanto de mujeres, personas con discapacidad, personas de comunidades aledañas, nuestras faenas también, que es un punto importante para nosotros, tiene que ser de una manera sustentable en el tiempo. O sea, no es por una cifra, sino que es porque creemos nosotros hoy en día en los equipos diversos, en los equipos que permiten tener diferentes ideas para tener distintas soluciones a los desafíos que se nos plantea como minería hoy en día. Entonces, la inclusión para nosotros en estas distintas aristas que tenemos como compañía se ha trabajado y se ha desarrollado con conciencia, de una forma muy sustentable, con el apoyo de tanto nuestros ejecutivos como también de los equipos donde ingresan personas con discapacidad o donde llega la primera mujer a trabajar en puestos que son bien masculinizados. Ha sido todo un trabajo
de concientización frente a este distinto tipo de diversidad que se van incluyendo dentro de la minería. Entonces es un trabajo que se trabaja, vaya la redundancia, se trabaja de distintos aspectos, se trabaja tanto con la concientización, con el deporte, con los equipos de trabajo, con una manera muy distinta, y hoy en día, cada día nos pide más personas, más mujeres, más personas con discapacidad, más personas de comunidades. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta de el apoyo y la motivación que genera dentro de los equipos tener la diversidad dentro de estas ideas que te decía en un principio. Claro, ¿no? De permitir que todo el mundo pueda formar parte más allá de la responsabilidad social. Pero Gustavo, nosotros conversamos alguna vez que en su minuto la ley tenía más un carácter como de motivo, de dar a conocer esta temática, pero ¿tú qué valor le das a la ley de inclusión laboral? ¿Permite realmente incluir o simplemente coloca el tema en la mesa? Yo creo que, a ver, este tema a mí me encanta porque fue uno de los primeros temas que nosotros levantamos aquí en la Fundación. De hecho, el año 2010 me reuní con la vicepresidencia del Ecuador, con Lenín Moreno, que era vicepresidente en ese tiempo del Ecuador, y ellos tuvieron la primera ley de cuotas. Y de ahí la trajimos para acá y estuvimos hablando con los senadores, con diputados, y llegamos donde la presidenta Bachelet, y llegamos ahí con un proyecto de acuerdo del Senado que hablaba de una cuota del 2%, y habíamos empezado en el 5%. Y la presidenta nos dice: ¿sabes qué, Gustavo? Vamos a hacer la ley, pero va a ser del 1%. Porque al final lo importante de esta ley de cuotas era generar o intentar generar un cambio cultural. Más que la cuota en sí, era forzar el cambio cultural de cómo las empresas y cómo la sociedad en general ve a las personas con discapacidad. Creo que tomando, bueno, también la presidenta Bachelet me dijo que se comprometía que en 4 años más iba a subir se iba a subir al 2%. Yo le dije: en 4 años más usted no va a ser presidente, así que no me prometa nada. pero creo que el cambio cultural sí se ha venido dando, quizás no a la velocidad que nosotros queríamos o quisiéramos, por supuesto, y no a todas las discapacidades a la par. Y ahí, claro, la discapacidad visual es la que está menos incluida laboralmente, siendo que, según la OMS, la discapacidad visual es la más numerosa en la sociedad en general. Claro. Entonces es como bien extraño ese fenómeno, pero bueno, creo que sí, el cambio cultural se va haciendo de a poco. Creo que se ha logrado incluir, de esas 80.000 que nombraba Paola, yo te diría que la inclusión en sí ha sido, digamos, unas 30.000 de ellas. Y el resto han sido que muchas empresas, y que también está bien, no es una crítica tampoco, pero en muchas empresas se encontró gente que tenía algún grado de discapacidad ya trabajando, y ahora esa gente se reconoce a sí misma como persona con discapacidad. Y eso también nos aporta para entender el número real de las personas con discapacidad en nuestro país. Y tú, Paola, por ejemplo, cuando nace la Expo Inclusión, estamos en una época 2018, donde este tema todavía no estaba presente en la mesa. ¿Cómo fue la respuesta que tú encontraste de las empresas, de las fundaciones, de querer crear un concepto que finalmente, yo insisto en la idea, va más allá de la responsabilidad social? Sí, bueno, la inclusión tiene varias aristas. Dentro de esa fue la primera que nosotros quisimos abordar en Chile, que fue de tecnologías inclusivas. Inicialmente la feria iba en esa línea, pero a la larga nos dimos cuenta que las tecnologías inclusivas en Chile, en su gran mayoría, son importadas, y empresas grandes de tecnología hay muy pocas, por no decir casi ninguna, sino que son más bien distribuidores de tecnología estadounidense o europea. Así que le dimos un giro, dada la coincidencia y aparición de esta ley el año 2018, y copiamos un poco un modelo gringo de Expoability que se desarrolla en Estados Unidos después
de la guerra de Vietnam, donde se mezcla el tema laboral y el tema de tecnología en su gran parte de esa feria, por lo menos es un tema de tecnología. Esperamos que en algún minuto nuestra feria, siempre lo impulsamos, por eso entregamos alrededor de 80 stands sin costo para que las startups, las pymes y las empresas que tienen cosas distintas a lo laboral también tengan un espacio donde mostrarlo. Así que nuestra mirada siempre ha sido que lo laboral va muy de la mano también con las tecnologías y la eliminación de las barreras que genera el entorno para poder incluir, y por supuesto de la mano de la educación, que es un tema fundamental que yo creo que todavía también falta mucho por abordar, porque no hay trabajo, o en su mayoría si no hay por lo menos una capacitación o una educación compatible con las ofertas laborales que se están entregando, y esa es nuestra misión hoy en día, difundir ese concepto. Es clave ese punto porque muchas veces se habla de incluir, pero también pasa que las personas con discapacidad a veces adolecen de habilidades blandas o no están también en las habilidades duras. Y en ese sentido, Bárbara, usted, que son un rubro que parecía ser tan vedado a la inclusión por cuanto se trabaja con maquinaria pesada, ¿a qué echaron mano para intentar incluir y también insertar a la mujer en el mundo de la minería? Bueno, en el tema de las personas con discapacidad, lo primero que hicimos efectivamente fue hacer un catastro interno como compañía. Pero más que verlo como una forma más sencilla, fue más que nada para saber la realidad que nosotros también teníamos como empresa, porque en ese momento, antes que apareciera la ley, esto era invisibilizado, o sea, no se transparentaba, o un trabajador o una trabajadora no se atrevía a decir que tenía alguna discapacidad por miedo a perder su trabajo. Entonces yo creo que toda esta ley nos ha permitido visibilizar el tema de la discapacidad, pero con el objetivo principal de que estos trabajadores o trabajadoras tengan una forma de trabajar mucho más amigable, por decirlo de una forma sencilla, mucho más amigable que ocultando su discapacidad. Entonces nosotros, al hacer este levantamiento previo, nos dimos cuenta que ya éramos una empresa inclusiva sin saberlo previamente, o sea, como que los números te los marcan de repente, pero ya éramos inclusivas y nos dimos cuenta que los equipos trabajaban de una manera inclusiva, pero no estaban preparados tampoco para manejar de mejor manera la discapacidad que podía tener su compañero o su compañera. Entonces nosotros nos fuimos, como te decía, concientizando, como también capacitando. Entonces hoy en día nosotros, ¿qué hacemos? Han entrado trabajadores con discapacidad, un caso de un trabajador que nunca supimos que tenía una discapacidad hasta que llegó a su primer día de trabajo y tuvimos que empezar a retroceder, trabajar con el equipo, implementar todas las medidas que necesitaba él para trabajar de mejor manera, pero eso muestra que nuestra selección es una selección realmente que va enfocada hacia las competencias, hacia el perfil, hacia lo que nosotros necesitamos para el cargo. Y lo mismo pasa en las mujeres, lo mismo pasa en incluir mujeres. Nosotros hoy en día buscamos personas que tengan las capacidades y que tengan las competencias para los cargos. No inventamos cargos, no hemos nunca generado un cargo para ingresar personas con discapacidad, o no hemos generado cargos para ingresar a mujeres, sino que más bien hemos motivado e incentivado a que haya más personas que puedan optar a estos trabajos. Y en el caso de las mujeres, hemos estado trabajando en programas de formación, que eso nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque no tienen muchas de ellas la educación o la formación para poder entrar a ciertos cargos dentro de nuestra compañía. Entonces lo que hemos hecho hoy en día es generar programas de formación en la comunidad para que ellas tengan por lo menos herramientas para ser unas excelentes candidatas el día de mañana en cargos que para nosotros antes eran muy masculinizados y hoy en día cada vez tenemos más participación femenina. Y en ese punto, sí o sí, necesariamente la empresa privada, en este caso Sokimich, tiene que apostar, ¿no? Porque va a haber que invertir un poco de dinero o recursos, tiempo, equipo en nivelar la cancha, como se dice, ¿no? Exactamente. En todo lo que es la inclusión, yo creo que es una parte importante que tiene la empresa, en que esto hay una gran inversión
quizás no tanto en una inversión monetaria, sino que más bien una inversión de las personas, de que los equipos de trabajo se capaciten, en que el líder sepa hoy en día que una persona con discapacidad puede recibir ciertas instrucciones o otras que, por ejemplo, tenemos trabajadores y trabajadores con TEA, que a veces se les tiene que explicar de una manera distinta y es el líder el que ha tenido que adaptarse a eso, y eso es muy bueno porque al final es la vida, ¿no? Y es la vida de un líder. Todos los líderes se tienen que adaptar a sus equipos de trabajo de distintas maneras. En la versatilidad que tiene que tener un líder. Entonces, hemos tenido muy buenas experiencias. La otra vez este verano estuvimos a 3 chicos TEA haciendo su práctica como mecánico en la planta más grande de litio del mundo, la planta química de litio en Antofagasta, donde los chicos entraron muchos sin mucha capacidad para expresarse, hablar ante público o en una reunión, algunos con anteojos porque les molestaba mucho las cosas el sol, las cosas más claras, y salieron con una personalidad completamente distinta en 3 meses. O sea, se ve que no es tan solo que ellos vayan a apoyar a nuestros equipos, en este caso con una práctica, sino todo el bien que le hacemos nosotros a estos chicos para desarrollarse después en el mundo laboral. Entonces, creo que darle oportunidades a las personas con discapacidad no es tan solo un deber porque hay una ley, sino que también es una forma, de apoyar a la empresa a tener, como les decía en un principio, una visión distinta, una visión mucho más diversa de distintas oportunidades de mejora, pero también es apoyar a nuestra sociedad en que se vayan desarrollando estas personas con discapacidad y que puedan ser y enfrentar el mundo laboral y desarrollándose en el mismo. Pero Gustavo, ¿cómo logramos ese apoyo si, por ejemplo, veíamos que entidades que trabajan por la educación como Fundación Luz indicaban que a mayo todavía no le llegaban los textos escolares a los niños con discapacidad visual? ¿Cómo desde ustedes, desde Fundalur, enfrentan este tema de la capacitación? Yo creo que hay varios temas que son bien relevantes. Primero, el 85% de las personas con discapacidad visual, voy a hablar de discapacidad visual solamente, el 85% de las personas con discapacidad visual somos ciegos adquiridos después de los 20 años. Solo el 15% es ceguera congénita de nacimiento o previo a los 20 años. ¿Y qué nos indica eso? Que si buscamos para algún trabajo en particular, alguna persona con discapacidad visual, con alguna profesión, es muy probable que lo podamos encontrar. Porque a los 25 años ya veía, por lo tanto, todavía veía, por lo tanto podría haber optado a la educación superior o haber ejercido un oficio previo a quedar ciego. Entonces, ya ese número es súper relevante para la toma de decisiones a la hora de atreverse a buscar personas con discapacidad visual para entrar al trabajo. Por supuesto que estas personas que quedamos ciegos después de los 20 años, tenemos que pasar por todo un proceso de rehabilitación. Y ese proceso de rehabilitación, en algunos casos puede ser muy corto, muy rápido. Seguramente para José Ignacio pudo haber sido muy rápido y fantástico. Pero para la gran mayoría de las personas con discapacidad visual de nuestro país es muy complejo. Y porque tienes que aprender a vivir de nuevo. Ya ahora no a través de los ojos vas a adquirir el conocimiento, que el 80% del conocimiento se adquiere a través de los ojos. Por lo tanto, ya no va a ser así. Tienes que aprender a hacerlo de nuevo. Y eso es rehabilitarse. Y ahí vas a aprender a usar el bastón y vas a poder salir, vas a poder aprender a usar el teléfono, el computador, etc. Y se te va abriendo el mundo nuevamente. Pero para que eso suceda, tiene que haber pasado por este proceso de rehabilitación. Y una vez que pasa por el proceso de rehabilitación, es cuando
ya está en posibilidad de reinsertarse, o ya, digamos, sí, reinsertarse laboralmente en lo que a él le gusta y en lo que él es bueno. Que al final también tenemos que tratar de hacer ese match. Porque hasta hace poco, hasta antes de la ley, si tú eras ciego, te decían, bueno, tú tienes dos posibilidades de trabajo. O era hacer masajes o era call center. Hoy día eso yo creo que gracias a la ley ese abanico se abrió, pero se ha abierto hasta ahora en la cabeza de nosotros, de las personas con discapacidad visual. Nos falta, y ahí es como que quisiera que más ideas, porque hemos tenido muchas ideas, pero me falta como incentivar a las empresas a que se atrevan a contratar a personas con discapacidad visual. Es la discapacidad más invisible y menos incluida laboralmente. Y se lo comenté hoy, según el informe que creó AJA con Descúbreme, creo que hicieron este informe, el 40% de las personas con discapacidad que hoy trabajan son personas con discapacidad física. El 23% son personas con discapacidad intelectual. El 13% son personas con discapacidad auditiva y solo el 7% somos personas con discapacidad visual. Y es clave una brecha. Yo lo veo, por ejemplo, en el campo del periodismo. Yo me pongo a buscar cuántos periodistas con discapacidad visual hay hoy en ejercicio o que hayan estudiado siendo personas con discapacidad visual y no hay muchos. Estoy yo y creo que hay un par en el sur. Y en ese sentido, quizás, Paola, ¿no crees tú que falta que el Estado también nos sirva como ejemplo? Porque yo quiero echar mano y decir qué experiencias tengo, pero no tengo mucho de dónde mirar donde haya gente incluida exitosamente laboralmente, con todo lo bueno y todo lo malo que lleva este proceso. Sí, son procesos larguísimos, como mencionaban, de transformación cultural que llevan muchos años. El Estado, sin duda, tiene un rol fundamental, pero en Chile todavía el Estado no ha tomado la inclusión como una bandera tan importante como nos gustaría. De hecho, las personas con discapacidad no tienen o no tenían hasta hace poco la obligación de ser contratadas en el Estado, así que ahí tenemos otro pendiente. Pero las empresas yo creo que de a poco han ido probando, han ido adaptándose y de alguna manera también han hecho que los equipos vean que esta diversidad finalmente nutre. Incluso hay estudios que indican que pegan el rol de las empresas, y aquí es fundamental roles como los que ha tomado SQM Litio, donde su alta gerencia o el directorio lo ha puesto como parte del negocio o lo ha insertado en una estrategia que va más allá de la estrategia de responsabilidad social empresarial. Yo creo que el llamado es a que las empresas proyecten la inclusión a 50 años, a 20 años, dependiendo de la magnitud del negocio. Y esa va a ser la única fórmula donde ya no vamos a depender de un presupuesto anual meramente, sino que va a estar vinculado a una estrategia de negocio que aporta realmente a la empresa. Yo creo que eso es fundamental. Y el tema del Estado, si podemos, ojalá ayudarlo por otro lado, porque el Estado tiene tanto que abordar que no podemos ponerle toda la carga ni todas las esperanzas ahí. Yo creo que aquí la empresa privada y la sociedad civil tienen roles fundamentales para seguir visibilizando y de una manera profesional, de una manera donde los profesionales sean visibilizados como cualquier otro, reconocer, ¿cierto?, al otro como un legítimo otro. Y desde ahí yo creo que nosotros como en Expo Inclusión tratamos de situarnos, donde lo que prevalezca sean las competencias y no la discapacidad. Y en ese sentido la Expo también tiene la particularidad que, además de ofrecer puestos de trabajo, también permite atraer por cuanto uno puede ir adquiriendo competencia a nivel de diferentes etapas que tiene el proceso, ¿no? O sea, hemos creado este año el desafío Inclusión, que por primera vez vamos a certificar a las personas que tuvieron más de un 75% de asistencia, lo que nos tiene muy contentos. Lo habíamos hecho antes a nivel de talleres,
y decidimos darle esta continuidad con una línea editorial que sirviera como apresto o como una línea que les ayudara a conseguir trabajo a las personas que a veces no saben postular a distintos portales, no saben manejar un LinkedIn, no saben cómo enfrentarse a una entrevista laboral o cómo pedir, por ejemplo, las adaptaciones necesarias para que ésta sea viable. Todas estas cosas las hemos ido enseñando a través de una parrilla de contenido que planificamos desde mayo aproximadamente hasta la Expo Inclusión. Y por otra parte, también mostrarle el otro lado a las empresas con buenas prácticas y cómo ha resultado y cómo no ha resultado en otras organizaciones, de manera que el camino cada vez se pueda hacer más corto y más fluido para poder incluir. Gustavo, y para ir finalizando, ¿cómo crees tú que desde el mundo de la discapacidad, nosotros como personas con discapacidad, podríamos aportar a despejar las dudas y los miedos que tienen las empresas de contratar a gente con discapacidad? Porque muchas veces pasa que uno tiene tanto enojo, tanta rabia, que termina haciéndole sentir culpable al otro por poder ver o poder caminar. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que mostrar los buenos ejemplos, tienes que abrirse un poco a este nuevo mundo, un mundo bonito, tal como lo decía ahora Paola, o sea, pero desde el 2010 que Chile ratifica la convención que fue del 2006, en que recién ahí, en esta convención, se nos da el carácter de persona humana. Entonces, esto ha sido una evolución en las décadas, que ha sido una evolución que si uno la estudia, es casi una historia de terror al inicio y que ahora ya en el mundo se está viendo de otra manera. Al inicio recordemos que sacrificaban a las personas con discapacidad y ahí hemos ido evolucionando hasta que recién en el 2006 se nos da el carácter de persona humana. Y ahora ya tenemos los mismos derechos que todo el resto. Entonces, creo que es abrirse a conocernos. Y en ese abrirse a conocernos, por ejemplo, nosotros estamos evaluando un programa nuevo para poder incluir a más personas con discapacidad visual, en donde nosotros, por ejemplo, le decimos a la empresa, ¿sabes qué? Tengo aquí un ingeniero o tengo aquí un abogado. Pruébalo un mes. La fundación se hace cargo del sueldo de ese mes. No te va a costar nada, pero pruébalo. O sea, creo que voy a tener que... estamos incluso analizando ese tipo de instancias, dado que la inclusión de personas con discapacidad visual es realmente muy paupérrima en nuestro país. Pero espero que podamos ir como cruzando estas barreras. Creo que si nos damos el tiempo de analizar incluso los costos, el costo de incluir a una persona con discapacidad visual es infinitamente menor que el costo de incluir cualquier otra persona con discapacidad. Por todos lados podemos ganar. Ojalá que podamos un poco ir quebrando estos mitos que rodean a la discapacidad y que creo que se está haciendo con esto gracias a la ley y gracias a empresas como Sokimich. Sí, también hay que decirlo, hay empresas que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y los animamos a que sigan en ese camino y que podamos trabajar todos juntos por esto. Claro que sí. Y en ese sentido, Bárbara, pareciera ser que si Sokimich puede que trabajan en un rubro súper complejo de alta tecnología, ¿qué le queda al resto, no? Efectivamente, yo creo que esto es algo que se puede hacer, 100% convencida de eso. Yo creo que 200% se puede hacer. Yo creo que se pueden abrir muchos caminos a las personas con discapacidad, como hemos dicho acá. Yo creo que está no tan solo la voluntad, yo creo que es visibilizar los buenos resultados que se han tenido, la buena experiencia. Yo creo que muchas veces, de hecho yo creo que pasó cuando recién salió la ley, todo el mundo estaba, todas las empresas grandes, era el 1%, o sea, nosotros en ese momento teníamos 7.000 trabajadores, o sea, eran 70 personas que teníamos que tener con discapacidad. Imagínate recibir esta noticia así, de un momento a otro, empezarlo a trabajar, fue
como que fue fuerte, pero a medida que fuimos conociendo fundaciones, conociendo personas que trabajaban en esto, conociendo el mundo de la discapacidad, como que se abrió, se transparentó todo esto, se visibilizó, por lo tanto pudimos empezar a generar una estrategia, un propósito, una forma de incorporar, y la ley también nos ayudó muchísimo. O sea, la ley, hoy día la nueva ley o la reforma que tuvimos no es tan solo aumentar un 2%, sino que también tiene otras cosas, que es planificación, que es estrategia, que es tener gente experta en discapacidad dentro de las empresas, que yo creo que también es algo muy importante y que hay que destacarlo también, porque eso te ayuda a ordenar, te ayuda a que sigamos un camino todos de la misma manera, y también te permite a que haya más fundaciones que te ayuden de una manera distinta a incorporar a personas con discapacidad. Así como Gustavo está diciendo, oye, yo tengo ingenieros que tienen discapacidad visual, pero son ingenieros, claro, hoy en día cuesta de repente encontrar profesionales con discapacidad y él los puede tener. Entonces, esto es decir, es un ganar y ganar. Atraer fundaciones, atraer personas que están trabajando en temas de discapacidad. Nosotros con Paola venimos trabajando hace años en el tema de la Expo Inclusión, y este año por fin somos los sponsors oficiales de la feria. Era lo que queríamos y por eso también le estamos dando una forma de ver la discapacidad de distintas maneras. Entonces, ha sido todo un trabajo, es un camino largo, tanto para la inclusión de mujeres, para las personas con discapacidad, para personas de comunidades indígenas, por ejemplo. Es difícil, pero se puede lograr. Y finalmente tenemos que entender que somos todos uno buscando un mismo objetivo, que es alcanzar la felicidad. Paola, ahora en octubre, para ir cerrando, tenemos una nueva versión de la Expo. ¿Por qué no nos dan las coordenadas? El 23 y el 24 de octubre en Centro Cultural Estación Mapocho. Sin embargo, todas las personas de regiones que se quieran sumar a través de expoinclusión.cl va a ser transmitido vía streaming y además postulaciones en línea a todas las ofertas laborales, que esperamos que sean más de 1000 este año a lo largo de todo Chile. Claro, tenemos este foco todavía en la metropolitana, pero también tenemos ofertas laborales en el norte y en Concepción. Tenemos varios, así que necesitamos que toda la gente se sume. Hoy en día creo que hay muchas ofertas laborales que están quedando a veces incluso sin postulantes. Así que ese es el gran llamado, a que se sume más gente, a que suban su currículum y también a que participen de manera presencial en los talleres y en este nuevo look o refrescamiento, ¿cierto?, que hicimos con SQM Litio, de una Expo Inclusión un poco más activa y más vinculada a las personas. Así que ahí tenemos el llamado a participar este 23 y 24 de octubre. Bueno, y desde acá, Gustavo, Paola, Bárbara, darle las gracias por compartir este episodio de A tu día le falta Pepe, y a ustedes que están viendo, seguir la campanita, buscar las notificaciones, suscribirse al canal y recordar que si el mundo quisiera que fuésemos todos iguales, no existiría el arcoíris. Muchas gracias, Paola, Gustavo, Bárbara. Muchas gracias, José Ignacio. Gracias, José Ignacio. Gracias, Bárbara, Paola. Chao, chao. Que estén muy bien.